Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Estamos Buenas bien. tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Manuel Fernando quería hablar. No, licenciado, disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, fíjate que, vamos a dar paso a las cuestiones. ¿Quién es la que está de... Como tengo como unos 4 para el viernes para examen extemporáneo, si quiere ahí me avisan para darles el código. No me acuerdo quién está encargada aquí, pero estar leyendo algunas cosas que no me agradan, por eso me salí del chat de ustedes. No me acuerdo quién era la que estaba, Mariana, que me acuerdo quién era la que estaba de coordinadora, para mandarle el ¿cómo se llama? Yo, licenciado. Sí, si quiere le vuelvo a enviar la invitación. Solo para ¿Sí? usted. Va, de acuerdo. Y usted les pasa el código a los patojos. Cuando, Ok. cuando termine la clase, pueden ver su nota. Cuando termine la clase. Gracias. Okay. Ya están las notas ahí solo para darle clic, pero si le digo ahorita que la miren, se desatienden ahí en las actividades, entonces mejor esperemos a ver las cuestiones de cómo se dan y después les presentamos la actividad. De acuerdo. Muchas gracias, licenciado. No se preocupe. Muy bien, joven. Entonces, el tema que nos va a abordar especialmente es la independencia. Un tema bastante... Permítame un momentito. ¿Qué pasó, hijo? Vaya. Digamos, el proceso de independencia en Guatemala tiene que ver mucho algunas situaciones que se establecieron durante esa época. Hubieron causas externas, especialmente como lo puede ser la Ilustración, la invasión napoleónica y también las escuadras guerreras de Inglaterra. Hay un sentimiento muy profundo en la ideología de la Ilustración. Las causas externas, las causas internas, podríamos decir que es la cadencia del sistema propiamente colonial. Ya cuando miremos más adelante vamos a encontrar por qué era tan decadente, porque al hacerse el proceso de independencia y al hacer un arqueo o una auditoría, podríamos decir en aquel entonces, se encontraron en las cajas reales 60 pesos para ustedes, 60 nada más pesos en aquel entonces, que era muy poco. Una sublevación indígena, opresión y los altos tributos que todavía seguían manifestándose en aquel entonces. Entonces, los elementos más importantes, podríamos decir también, fueron decisivas, fueron las Cortes de Cádiz, la Constitución que ahí se aprobó y que estuvo vigente de 1812 a 1804. Aquí lo que debemos de considerar también que entre las causas internas que se dan es que en el sistema político en aquel entonces se caracterizaba por una centralización exagerada, principalmente en la ciudad capital, en Guatemala, en el Reino de Guatemala. Todas las actividades políticas y económicas se establecían ahí. Por eso es que Guatemala era un país muy odiado por los demás países digamos ahorita de Centroamérica o por los demás estados, porque ahí se manejaba o se manipulaba todas las cuestiones de carácter económico y político. Y entonces dejaban secundariamente a los demás estados en condiciones
de desventaja. En aquel entonces también se dieron acontecimientos muy importantes en el cual de alguna manera van a marcar una época especialmente de la ilustración en Guatemala. Uno va a ser especialmente Charles Darwin con su teoría sobre la evolución de las especies, Voltaire también con su anticlericalismo en contra de lo que es la iglesia, Juan Jacobo Rion con sus teorías de naturalismo y Montesquieu sobre su teoría sobre la separación de poderes. En este contexto también tenemos que mencionar, digamos, otras personas ilustres que en aquel con gran acogida en el medio, como él era Alejandro von Humboldt. Digamos, se le considera como el último sabio de la humanidad debido a su tendencia especialmente expedicionaria del estudio especialmente de las especies animales, vegetales y minerales. Y no menos importante también va a ser el famoso Diderot. Diderot de alguna manera lo que establece es, emprendió la tarea de escribir más o menos la enciclopedia solo a ustedes. Entonces, estos 4 personajes de alguna manera son parte de ese proceso de la ilustración que rompe totalmente con todo el esquema anterior dirigido por lo que es la iglesia y se adhiere especialmente a la razón humana en aquel entonces, ¿verdad? En la economía especialmente, no hay que olvidar también que en aquel entonces también hay una fuerte carga especialmente en contra de lo que va a ser la iglesia católica. Muchos de sacerdotes, curas, fueron expulsados de los dominios, especialmente de la corona española, y especialmente la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús ha sido una orden religiosa muy activa, incluso en el siglo pasado. Me recuerdo que la asociaban mucho al movimiento revolucionario en Guatemala. Eran muy combatientes, eran muy liberales, muy expresada lo que pasaba en los países, no se guarda absolutamente nada. Y también he de hacerte notar que también se expulsó a Rafael Andívar, ¿verdad ustedes? Un jesuita, digamos, que tuvo que sentir también la mano poderosa, especialmente de la corona, especialmente por no estar de acuerdo en las condiciones en que vivía. Tal vez lo más importante de Rafael Andívar es la famosa y célebre Rusticatio Mexicana, ¿verdad? Que se menciona mucho siempre en la historia de Guatemala. Y de ahí tenemos, por ejemplo, elementos que en la economía de Guatemala va a sufrir fuertemente. Y debemos recordarnos que el cultivo del añil, digamos, era la base económica de Guatemala. Esta base económica, de alguna manera, tuvo serios impactos, especialmente porque en Europa se empezó a producir el añil de carácter sintético. Este añil servía especialmente para teñir y lo que se hizo en Europa fue considerarlo de carácter sintético. Esto dio como lugar que de alguna manera tuviera serias consecuencias, especialmente en la economía del país. Otro elemento importante es que contribuyeron especialmente ¿Quién tendrá el micrófono por ahí abierto? María Fernanda, tu micrófono.
Gracias. Fue María Fernanda, tu micrófono. uno de los elementos que produjo también el empobrecimiento de Guatemala fue el terremoto de 1773, como consecuencia de los terremotos de Santa Marta. Ya habíamos hablado anteriormente que el traslado, especialmente el traslado al Valle de la Ermita, significaba obviamente un gasto enorme para ustedes, porque era reconstruir una nueva ciudad, y especialmente ustedes se pueden imaginar las infraestructuras, templos, palacios de gobernación, calles, acueductos. Era enorme el gasto, ¿va? Entonces mucho de estos dineros se invirtió especialmente en volver a establecer, o sea, el cambio esencialmente de una nueva ciudad. No menos importantes también era, digamos, a nivel comercial, especialmente para los tejedores de Guatemala. Quedaron fuera de la competencia comercial debido al desarrollo industrial que se llevó en Europa. Y entonces, desafortunadamente, para manualmente los tejedores se entraron en ventaja, especialmente con Europa. También otro elemento que produjo serias consecuencias económicas para Guatemala, ¿eh? Y no menos importante, también era la piratería, el contrabando. Dice que quizás fue el mayor de los males de cuantos aquejaron al comercio y la economía colonial. Esto de alguna manera siempre se dio casi permanentemente dentro de lo que es el contexto en Guatemala. Y prueba de ello es que de alguna manera cuando se establecieron los primeros ingleses en Belice, muchos piratas se refugiaron especialmente en las costas beliceñas, ¿verdad? Entonces casi todo la piratería era especialmente contra barcos y cargados de mercadería, especialmente que eran establecidos de España. España tuvo que construir una flota que le diera protección especialmente a los barcos españoles para que llegaran a puerto seguro, ¿va ustedes? Esto es uno de los elementos que especialmente se dio en aquel entonces. Los piratas, como ya sabemos nosotros, pues de alguna manera era robar la mercancía para ustedes. A veces no contentos con este tipo de situación, incluso llegaban a tierra, digamos a tierra, y muchas veces se desembarcaban y asaltaban los puertos, ¿verdad? Por eso es que se hizo necesario crear fortalezas, ¿verdad? En Guatemala también tenemos el puerto de Santo Tomás de Castilla, especialmente para protegerse de aquellos piratas o aquellos grupos de piratas que de alguna manera querían llegar esencialmente a tierra, ¿verdad? Perdón, tenía una llamada importante. Entonces, estos fueron de los elementos que especialmente contribuyeron a la pobreza, especialmente de Guatemala, y que cuando se dio el proceso de independencia se pudieron encontrar muy pocos elementos, y que España no tenía mayor interés en Guatemala, porque si España no hubiera querido que se diera la independencia, lo hubiera hecho muy fácil, pero ya no era muy útil, especialmente para el gobierno, para poder considerar económicamente a Guatemala como un país que le pudiera dar rentas muy significativas. Y otro elemento que se toma importante dentro de lo que es la independencia es
lo que va a ser las famosas Cortes de Cádiz. Estas Cortes de Cádiz es una asamblea nacional constituyente inaugurada en San Fernando el 24 de diciembre de 1810, posteriormente trasladada el 24 de septiembre de 1810 en Cádiz en 1811, durante la Guerra de Independencia Española. Estas Cortes de Cádiz se dan a raíz de la invasión, especialmente de Napoleón Bonaparte, a lo que es parte de España. Los demás países del área, de alguna manera, los países lo que hace España es convocar a un representante de todas sus colonias para ver qué medidas se van a tomar en contra de la invasión de Napoleón. Y en todo caso, en Guatemala va a ser representada por Antonio Larrazábal, en el cual va a llevar ciertas peticiones, especialmente a lo que van a ser este tipo de cortes. Las peticiones no se deseaba un rey absoluto, libertad de comercio, que los puertos no sean vendibles, igualdad entre peninsulares y americanos. Y aquí es importante anotar que las Cortes de Cádiz, después de haberse establecido, entre otras a partir de 1812, cuando se puso en vigencia estas Cortes, abolición del tributo, libre comercio, las diputaciones provinciales con voz y voto en la metrópoli. Pero parte de estas situaciones que establecían las Cortes de Cádiz, por lo menos en América, no iban a tener mucha implementación. Al principio, en una medida mera, no se las aplicaron, pero después fueron aplicadas otra vez la abolición de los tributos. Por eso es que hubo mucho descontento por parte de los grupos indígenas, porque al principio quitaron los tributos y después los volvieron a imponer. Esto dio como resultado, en algunos lugares, los motines, especialmente de los indígenas. Con la retirada de Napoleón Bonaparte, va a llegar al poder Fernando VII, que va a dejar sin efecto especial de las Cortes. Las colonias regresaban al control de la Inquisición como antes, vuelven a pagarse los tributos y se restringe el comercio. Vuelve otra vez a monopolizarse todo el poder político y económico dentro de lo que van a hacer las colonias, lo cual da como resultado también muchas veces el descontento de estos, ¿verdad? Y otro importante acontecimiento que se da en España sucede con Rafael de Riego. De alguna manera se declaró en rebelión en contra de Fernando VII y demandaba que jurara la Constitución de 1812. A Fernando VII no le quedó otro recurso que ceder su reinado en una monarquía de carácter constitucional. Entonces, estos son elementos importantes que se dan dentro del proceso de independencia en Guatemala, tal vez muy a la ligera, porque hubieron otros elementos que se podría entrar a considerar, aunque lo vamos a ver relativamente ahí, en el cual diferentes sectores de la sociedad guatemalteca ni siquiera participaron o ni siquiera estuvieron enterados efectivamente de lo que se daba. Habían digamos, grupos. En aquel entonces empiezan a manifestar los dos primeros partidos políticos que vamos a ver más adelante, el Partido Conservador y Liberal, unos que propugnaban por una independencia como México es, violenta, con fuerza, y otra que se hiciera despacio, porque Guatemala no estaba en las condiciones económicas de poder establecer este tipo de independencia. Aquí los primeros periódicos que se van a establecer, uno es fundado por el doctor Pedro Molina, se llamó El Editor Constitucional, o llamado Genio de la Libertad. Tribuna de la cual personajes como
Paulina y Francisco Barrundia manifestaban su punto de vista de una independencia fuerte, inmediata, absoluta, libertad irrestricta para el individuo. Se les designó con diferente tipo de sobrenombre a ustedes, tratando de desprestigiar cada una ideología de cada grupo. Y más adelante se constituyeron el punto de apoyo especialmente de los liberales. Por otro lado, había otro sector de personas. A este periódico se crea El Amigo de la Patria, dirigido especialmente por José Cecilio del País, también llamado Los Gasistas, y opinaban que la independencia ahí dice debía, pero no debía de hacerse de forma paulatina, ya que no contaba el país con suficientes rentas ni sistema tributario que permita tener fondos para garantizar el nuevo gobierno, y fueron los que formaron el Partido Conservador, serviles, aristócratas, cleriqueros y cachurecos. Y si nosotros nos vamos hasta la virtualidad, a ustedes, este pensamiento de carácter ideológico de los diferentes sectores sociales en Guatemala todavía se sigue manifestando en izquierda y en derecha, ¿va? Si ustedes miran en el Congreso, hay un grupo de izquierda un poquito más radical, otro tenue, y por el lado conservadora son todos los demás grupos, ¿va? Encabezados especialmente por el presidente del Congreso y el hijo de Artúa. Ustedes todavía siguen enarbolando la bandera derecha e izquierda, y no se recuerdan que los procesos democráticos son para que la gente pueda participar o compartir, o para que la demanda de la población puedan satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Entonces siempre lo han visto como un caballo de batalla para poder perpetuarse en el poder, porque de otra manera generalmente no ven. Hoy escuchaba al señor del presidente del Congreso y hablaba de izquierda, rematadas, un montón de bobadas. Y no se recuerda el señor que fue nombrado directamente por el presidente para representar los intereses especialmente de los grupos de poder en Guatemala, porque realmente el señor pues prácticamente no era nada antes de esto, ¿va? El señor se ha formado a través de la experiencia que ha tenido, ¿va? Debido a los acontecimientos especialmente que se celebran el 15 de septiembre, como independencia, hay algo importante que debemos de tomar en cuenta, y que es especialmente los acontecimientos que determinados se suscitaron especialmente en algunos lugares del mundo, ¿va? Especialmente en este contexto debemos de tomar de alguna manera la independencia de las colonias inglesas, la Revolución Francesa, el crecimiento del sector social de los criollos, necesidad de comercio no satisfechas, hay un espíritu positivista, pesaron en el proceso de tomar la decisión independentista, y también la separación de la provincia de Chiapas. Incidieron de hombres intelectuales asumieron la redacción del Acta de Independencia un día sábado 15 de septiembre de 1821. Debemos de recordar que especialmente la provincia de Chiapas, la historia maneja ciertas versiones para ustedes. Una primera que fue decisión particular de ese estado de independizarse de Guatemala, que proporcionaba especialmente a México, eran mucho más favorables, y porque Guatemala mantenía concentrado monopólicamente el comercio. Y la otra es que fue por medio de la fuerza, ¿va? Al final de cabo, pues lo malo fue que de alguna manera ambas razones hicieron que de alguna manera Chiapas, que era un territorio bastante significativo, dejara de pertenecer a lo que es Guatemala. Y en el Acta de Independencia solo había partecitas, ¿verdad? 2 artículos, especialmente para que ustedes comprendieran
mayoritariamente de los acontecimientos que se establecían durante ese periodo. Y el artículo primero dice que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe político la mande a publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Solo aquí nosotros podemos entender que este es un absurdo, en primer lugar porque dice la voluntad general del pueblo de Guatemala y no es así. Es exactamente lo mismo que nos está pasando actualmente en el país. Un grupo de personas toma decisiones en el Congreso y la mayoría de la población o no está enterada o no le importa de lo que pasa a ustedes. En ese entonces ellos están defendiendo sus intereses particulares de grupos de carácter ideológico, ¿eh? Y el temor que ellos tenían era que pudiera suscitarse lo mismo con México, que pudiera haber un levantamiento y que de alguna manera estos grupos revolucionarios tomaran acciones en contra de aquellos grupos que por muchos años habían tenido el dominio especialmente de los territorios en Guatemala. El segundo artículo dice que desde luego se circulen oficios a las provincias por correos extraordinarios para que sin demora alguna se sirvan a proceder a elegir capital, a formar el Congreso que deba decidir el punto de independencia y fijar en caso de acordarla la forma de gobierno y ley fundamental que debe regir. También es otro elemento, no todos los países mandaron delegados especialmente para firmar el acta de independencia. El acta de independencia que se firmó el 15 de septiembre de 1821 tiene un carácter provisional y fue redactada por Antonio Larrazábal. La verdadera independencia posiblemente la vamos a encontrar, debería celebrarse en otro contexto, especialmente en julio de 1823, es realmente cuando podríamos decir se independiza a través de lo que es la parte de México y lo que va a ser de España, tanto de España como de México. Después vamos a tener un periodo bastante significativo también. Hay un documento que aquí no aparece que es el Plan Pacífico de Independencia. Ese Plan Pacífico de Independencia, varias familias, especialmente los Aycinena, ya habían establecido de alguna manera lo que debería de hacerse era adherirse especialmente a México. Especialmente la conformación del emperador Iturbide en un momento. Las familias guatemaltecas más anegradas soñaban de alguna manera que al adherirse especialmente a México les iba de alguna manera a permitir mantener su status quo o su posición económica. En 1821, año en que, digamos, Agustín Iturbide era un criollo mexicano y era coronel de tropas virreinales, se rebeló contra España y proclamó la independencia del país, amparado, digamos, en un plan que aquí tampoco aparece, que es el Plan de Iguala, en el que se debe manejar que la religión católica es la única y que debe haber una situación fraternal entre lo que es americanos y españoles, ¿verdad? Esto era motivo especialmente con la anexión a México y que al final tuvo un impacto bastante negativo para Guatemala. Realmente tuvo consecuencias negativas, especialmente porque de alguna manera Guatemala, para variar, siempre resultaba siendo el patito feo de todo a ustedes. Primero,
la ocupación de las fuerzas mexicanas produjo la bancarrota en las pobres finanzas del país, ¿verdad? O sea, Guatemala, digamos, hubo un ejército compuesto por Vicente Filisola, coronel Vicente Filisola, mandado especialmente de México, que ocupó el territorio guatemalteco y quiso de alguna manera abarcar mayor tipo de territorio. Digamos, Salvador fue un país que se opuso totalmente a la anexión a México y en aquel entonces se sublevaron. Entonces este ejército mexicano que estaba establecido en Guatemala llegó a México, a España, tratando de contener la sublevación especialmente de los españoles, pero no lo lograron porque en ese entonces Iturbide, también el emperador mexicano, había sido depuesto. Entonces la ocupación de las fuerzas mexicanas Guatemala era el que tenía que mantener, pagar salarios, comida, etcétera, y esto condujo inevitablemente a fuertes sumas de dinero que tuvieron que emplearse en este ejército que no le dejaba nada bueno al país, ¿verdad? Por otro lado, había un sentimiento muy particular, especialmente por algunos países del área, especialmente por Salvador, porque Guatemala estuvo de acuerdo con la anexión, especialmente porque las familias adineradas sabían que de alguna manera, si esta anexión se lograba mantener, volverían a tener los mismos privilegios que habían gozado siempre, ¿verdad? Entonces, esto es de alguna manera lo que se manifiesta durante este periodo. Y por último, lo que es la separación de Chiapas. Se perdió para siempre, ¿va? Manifestaron su deseo de seguir continuando perteneciendo a esta jurisdicción y el gobierno mexicano se apresuró, algunos dicen que por medio de la fuerza y otros voluntariamente, a que se adhieran especialmente a México como la actualmente está. De aquí se va a conformar, digamos, a partir de 1823. Y es de hacer notar que, digamos, de este ejército mexicano, la mayoría se retiraron, pero todavía permaneció en Guatemala por algún tiempo el coronel o general Vicente Filisola, que de alguna manera siguió llevando las riendas del gobierno. Tenía la intención especialmente de convocar a una asamblea, especialmente que se eligiera una constitución. Eso hay que reconocerle a este militar, que de alguna manera algo bueno hizo, ¿va? Entonces, esta Asamblea Nacional Constituyente, compuesta especialmente por hombres ilustres, en uno de sus artículos establece que la anexión de Centroamérica fue un hecho violento, tiránico, de hecho nula y de derecho, ¿va? En este se estableció especialmente 3 elementos importantes en aquel entonces, en el cual se emitió un decreto. Y dice, estos 3 elementos que se dieron era que las expresadas provincias representadas en esta asamblea son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo, y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna. Segundo, que en consecuencia son y forman nación soberana con derecho y en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones se ejercen sobre los otros pueblos libres de la tierra. Y tercero, que las provincias sobre dichas representadas en esta asamblea y las demás que espontáneamente se agreguen de las que se componían el antiguo reino de Guatemala, se llamarán por ahora y sin perjuicio lo que se resuelve en la Constitución que ha de formarse Provincias Unidas de Centroamérica. Además, dentro de lo más importante también se conoció sobre la ley de la libertad mediante esta abolición, fíjense. Centroamérica abolió especialmente lo que es la esclavitud, antes que los Estados Unidos, para ustedes. Era un adelanto especialmente en aquel entonces. Se abolió la esclavitud, pero
En algunas situaciones las condiciones, especialmente de la gente campesina, siguió sufriendo las consecuencias de esto. Dentro de los elementos de la Constitución Federal de 1824, que se promulgó el 22 de noviembre, en ella se daba forma por primera vez a Centroamérica. Se le dio una vigencia provisional a la espera de que fuera sancionada por el primer Congreso de la Federación. Se comprendía de 5 estados sujetos de una constitución federal, aunque cada una de ellas tendría sus propias leyes estatales. La república gobernada por presidente y un vicepresidente, y cada una tendría un jefe de Estado y vicejefe de Estado, primero y segundo en el mando a ustedes. El emblema especialmente de la República iba a ser una bandera azul y blanco, cuyas 3 bandas corrían horizontalmente, correspondiente a la del centro color blanco y extremos azul, en el centro compuesto por triángulo con 5 valores y un gorro frigio, y fecha del 15 de septiembre de 1821. El lema: Dios, unión y libertad. Esta es parte de lo que de alguna manera se establece dentro de lo que es la Constitución de 1824, con otros elementos también muy significativos como la abolición de lo que va a ser la esclavitud, que de alguna manera se va a establecer en aquel entonces. La situación física y económica, especialmente que se va a dar durante esta época, es, por ejemplo, las provincias estaban separadas, sin vías de comunicación, pocos caminos, estrechos y especialmente peligrosos para viajar. Las rentas en el país económicamente eran nulas, no existía sistema tributario que captara fondos para el funcionamiento del gobierno. Después de la independencia se contaban en su caja reales 60 pesos. Por eso que de una manera España no se preocupó por impedir la independencia del país. El añil era el único producto de exportación que había sido desplazado del mercado mundial. Puertos y carreteras no ofrecían comodidades y seguridad para operaciones de carga y descarga. En Guatemala se hablaban 24 lenguas, hoy le llaman dialectos, creo que un par, algo así, ha desaparecido. En Honduras y Nicaragua se establecían especialmente los sectores indígenas de los Mosquitos. Los descendientes de españoles eran una minoría y una creciente población que no tenía acceso al poder, especialmente mestizo. Desde 1823 se establecieron varias juntas de gobierno para ustedes. Estas juntas de gobierno nunca pudieron ponerse de acuerdo. Cada una compuesta, digamos, por 3 individuos. El primero estuvo formado por Pedro Molina, Vicente Villacorta y José Arce. El primer presidente de la Federación de la República Federal fue el general Manuel José Arce, salvadoreño, y vicepresidente Mariano Beltranena. En Guatemala al jefe de Estado se les fue Juan Barrundia, y como vicejefatura fue Cirilo Flores. Es decir que había una república general para ustedes, que tenía también su propio contexto de carácter jurídico, pero cada estado de alguna manera se manejaba de carácter independientemente, ¿va? Después aparecen lo que van a ser los partidos políticos en aquel entonces. Uno va a ser los partidos políticos, iban a ser 2 en aquel momento, liberales y conservadores, que todavía se siguen manteniendo en la actualidad. Media vez faltó, digamos,
una autoridad jerárquica. Estos grupos ideológicos entraron en continuo conflicto a través de todo el proceso histórico de Guatemala hasta la actualidad. Y unos han gobernado, tanto conservadores y liberales, pero tampoco han podido solucionar los problemas de la pobreza en el Estado. La Organización Federal de Centroamérica en 1834 estaba compuesta por, esto lo voy a mencionar aquí, general, para ustedes, una representar poder legislativo, Senado, poder judicial, poder ejecutivo, el Estado de Guatemala, poder legislativo, poder ejecutivo, Corte Superior, el Estado de El Salvador, poder legislativo, poder ejecutivo, poder legislativo, igual que se da en Nicaragua y parte de lo que es Costa Rica. Y de aquí va a venir otro personaje que de alguna manera va a tener gran influencia en la historia, por unos amados y por otros odiados, ¿verdad? Yo me recuerdo que todavía en la escuela hablaban, por lo menos en mi tiempo, de Francisco Morazán bastante bien. Era, digamos, nació en Honduras en 1792 y fue fusilado en Costa Rica en septiembre de 1842. Fue un militar y político hondureño que gobernó a la República Federal de Centroamérica durante el turbulento periodo de 1830 a 1839. En Guatemala tuvo serias consecuencias, especialmente por la gobernanza de este personaje. Tal vez uno de los, con el presidente Manuel José Arce, de alguna manera por los conflictos internos que estaban entre conservadores y liberales, lo que hizo Arbenz fue disolver el Congreso Federal, el cual tenía la mayoría de representantes liberales, que en todo caso era el ala de Morazán. Aquello fue lo que originó mayor grado de insatisfacción, especialmente en otros países como Salvador y Honduras. Aquí se inicia la lucha armada contra Guatemala, especialmente, ¿verdad? Y fueron estas guerras las donde surgirá la figura de un hombre dominante en la escena política, como va a ser José Francisco Morazán Quesada. Debido a las fuerzas y su popularidad como caudillo y la ayuda que prestaron algunos mercenarios franceses dentro de las filas del ejército, Morazán logró el frente llamado Ejército Aliado Protector. Dentro de este contexto, los liberales, por ejemplo, dirigidos por Morazán, eran los criollos hacendados, digamos, que habían sido explotados por los criollos guatemaltecos y el clero durante la colonia. Y con Morazán a la cabeza pretendían tomar el poder de la región Parativa. La gestión de Morazán, digamos, después de poner a Arce como mandatario de la República Federal, promulgó reformas liberales, las cuales estaban dirigidas especialmente a quitar el poder a los principales miembros del Partido Conservador. Los criollos, digamos, que residían en la Nueva Guatemala de la Asunción y las órdenes regulares de la Iglesia Católica. Las reformas incluyeron la educación, libertad de prensa y de religión, entre otras. Además, se limitó el poder del clero secular de la Iglesia Católica. Se abolió también lo que era el diezmo de parte del gobierno y se hizo una clara distinción entre la separación del Estado y la Iglesia. Desde luego, con estas reformas que implementó en un momento determinado Francisco Morazán, se va a ganar una serie de enemigos, especialmente por parte de la Iglesia Católica. Recordémonos que cada vez que va a llegar un gobierno de carácter liberal, por lo menos durante esta época, una de las instituciones que más se va a ver afectado va a ser la Iglesia Católica. Más adelante va a ser desposeída especialmente de la mayoría de sus bienes. Algo importante es que, digamos, cuando Morazán a Guatemala, que en uno de los primeros conflictos que se da, se firma, por ejemplo,
el ejército de Guatemala prácticamente cercado a ustedes. Se rinden, especialmente los guatemaltecos, se firma una capitulación, que es un contrato en el cual se comprometía a Guatemala a entregar las armas del ejército y censuras a cambio de que los invasores pudieran respetar la vida y la propiedad de los guatemaltecos. Entonces fue el 13 de abril de 1829 cuando Francisco Morazán ingresa a Guatemala. Lo que siguió, digamos, a la caída fueron otros actos totalmente adversos, especialmente para Guatemala. Morazán no respetó esta capitulación, ¿verdad ustedes? Y lo que hizo, una vez le pusieron las armas, la declaró nula por sí, la capitulación que él mismo había firmado. Y de aquí en adelante, pues, la sociedad guatemalteca se vio sometida a los atropellos de ellos. Dentro de ellos todos tenemos el saqueo de los templos, explotación de los conventos dominicos, franciscanos y recolección. Además ordenó la expulsión del territorio nacional de todos los regulares de estas zonas, se confiscaron los bienes particulares, saquearon residencias, y miren, con la iglesia prácticamente Morazán era ese su propósito. Además, las arcas nacionales fueron totalmente vaciadas, especialmente por el ejército de Morazán, aunque más adelante, con el gobierno de Rafael Carrera, pues se logra rescatar la dignidad especialmente de estos de Guatemala, ¿no? Que podríamos concluir con el balance de sus actos, especialmente del gobierno de Francisco Morazán, es como cada quien lo puede interpretar. Por una parte, no hay que olvidar que nos guste o no nos guste, aunque sea hondureño o no, fue una de las figuras militares más importantes de las luchas fratricidas, porque sin duda Francisco Militar, algunos lo tienen como un héroe nacional, especialmente en Honduras. Parte de ese poder que de alguna manera tratan de mantener siempre los dictadores, podríamos decir, en aquel tiempo. Hay un segundo periodo en el cual él se reelige. A raíz de esto, cuando es derrotado por Carrera, a veces Francisco Morazán se exila y algunas veces todavía logró tener el poder de jefe como jefe de Estado de Honduras o Nicaragua, pero en Costa Rica al final es capturado y fusilado. A ustedes fue el primer presidente de alguna manera reelecto de Centroamérica, aunque no hubo convocatoria. Fue jefe de Estado de El Salvador al cesar su segundo periodo de presidente, y finalmente Costa Rica fue donde fue fusilado. A Guatemala prácticamente la saqueó. Entonces Francisco Morazán podríamos considerar que de alguna manera es parte de ese proceso histórico. Para los hondureños obviamente es un héroe, ¿va? Para Guatemala prácticamente un delincuente. Todavía en el siglo pasado, finales, había un parquecito en la zona 2 llamado Francisco Morazán, y a raíz de hacer este tipo de conocimiento, de historia, lo que se hizo fue quitarle ese nombre. Hoy que no me acuerdo cómo se llama este parquecito de la zona 2 enfrente del Ministerio de Educación, y quitaron la estatua, una figura especialmente de Francisco Morazán. Entonces a esto llegamos el término especialmente de lo que es, y ya más adelante vamos a entrar en gobiernos o en una conflictividad tanto de conservadores como liberales, especialmente por detectar el poder. En algunos casos, o sea, al que le gusta leer va a entender de que de alguna manera todo lo bueno o malo que hiciera siempre iba a ser otro grupo. Todo es el cristal conforme te vaya bien observando. La parte que nos viene a colación, como lo es el doctor Mariano Gálvez, de alguna manera también va a cobrar vigencia sus grandes logros
pero también tuvo desaciertos que en un momento determinado pudieron costar a Guatemala, hubiera tenido para Guatemala serias consecuencias en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, esto es por el día de hoy. Vamos a ver. Y permítame un momentito. ¿Alguien iba a preguntar algo? Entonces, ya las notas están subidas. Creo que María Fernanda era la que me había dicho, ¿va? Esteban y María Carrillo, ¿me hablaron? Licenciado, sí, buenas tardes. Yo tenía una duda. Fíjese que yo no pude tomar el parcial y envié la solicitud con... No tenga pena. No ¿Por tenga dónde pena. va a ser o cuándo va a ser el extraordinario? El viernes a las 4:30. ¿Y en qué plataforma lo va a pasar? En Classroom. Solo son como 10 muchachos los que hay. Y Ahí, licenciado, es que yo no tengo acceso a Classroom, o sea, no tengo el código de Classroom. Tiene mi número de teléfono, pídaselo a María Fernanda y me manda un mensajito por WhatsApp y le mando el código. María Andrea. De todas maneras, le voy a dar a María Andrea el código para que pueda trasladárselo a los poquitos que son como 5 nada más que no se examinaron para el día viernes. Ah, bueno, gracias, licenciado. Mucha bien, Stephanie. María Andrea. Sí, estaré pendiente. Gracias. Vaya, entonces ya me mandó, yo tengo su número, ¿va? Sí, 4936-6568. Ahorita voy a ver. A ver. Andrea se llama, ¿va? Ah, sí. Sí. Ah, vaya. Ahorita se lo voy a mandar entonces para que puedan trasladárselo a sus compañeros. Ok. Y nos vemos el próximo martes, patojos. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde, 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 licenciado. María. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, jóvenes.